Hola, me da mucho gusto saludarlos. Vamos a trabajar en esta sesión asincrónica de la semana 2, del 20 al 26 de julio de 2026. Un tema muy importante que es la relación entre el cerebro y el aprendizaje. En esta ocasión voy a hablarles de la parte introductoria de este tema, que posteriormente lo revisaremos en una segunda parte a través de nuestra sesión presencial virtual, la sincrónica. Y inicio comentándoles que hay que hacernos varias preguntas con respecto al área de la neurociencia educativa. Por ejemplo, ¿cómo aprende el cerebro? Para comprenderlo, primero hay que explorar la relación que existe, de la relación físico-biológica que existe entre el cerebro y el aprendizaje. Entendiendo que aprender no es solo adquirir información, sino que es un proceso profundamente biológico, influido por muchos factores internos y externos del ser humano. Veremos que el cerebro no aprende de manera pasiva, al contrario, está en constante cambio y adaptación. Por eso hablaremos de cómo se crean nuevas conexiones neuronales cuando incorporamos nuevos conocimientos o habilidades y por qué el contexto, el interés, es decir, la motivación y la repetición juegan un papel clave en ese proceso. De esta manera estaremos vinculando las situaciones de orden biológico, neurológico, con todas aquellas elementos del contexto, del medio ambiente, que influyen para ir cambiando las experiencias y por lo tanto volver de manera muy dinámica las estructuras cerebrales, em, de tal forma que se van a convertir cambios a largo plazo, a mediano o a corto plazo. Esto tiene una gran relevancia porque los maestros siempre vamos a tratar de conocer los conocimientos previos o el aprendizaje construido con anterioridad para a partir de ello, bueno, generar nuevos conocimientos. Y en este sentido, también hay que recalcar que un aspecto fundamental se va a abordar durante esta semana, que es la influencia de la emoción, de las emociones en el aprendizaje. Las emociones tienen un papel central en cómo recordamos, cómo nos motivamos y que también podemos concentrarnos. Es decir, los periodos de atención, los seguimientos de instrucciones. Veremos cómo estructuras cerebrales como la amígdala o el sistema límbico participan activamente cuando estamos aprendiendo y cómo un ambiente emocionalmente seguro puede potenciar el rendimiento académico cuando los maestros creamos ambientes de aprendizaje propicios. Analizaremos las diferencias individuales y los estilos de aprendizaje. Cada persona tiene una manera única de procesar la información y comprender esta diversidad es clave tanto para quienes enseñamos como para quienes aprenden. No todos respondemos igual a los mismos métodos y cómo adaptar las estrategias de estudio o enseñanza puede marcar una gran diferencia. Si identificamos precisamente ese valor que existe entre los estilos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza, entonces obviamente como docentes tendremos una mayor oportunidad de poder generar un desarrollo en el aprendizaje mucho más sólido, con tendencias a largo plazo y a que éstas se vayan quedando impresas de manera neuronal. Y esto quiere decir que entonces se podrán ir rescatando conforme se vayan necesitando a lo largo de la vida de los estudiantes. De esta manera, pues el objetivo de esta semana es que puedan conectar estos conceptos con su propia experiencia como estudiantes y con su práctica profesional, entendiendo que el aprendizaje no es un proceso uniforme ni es universal, sino es profundamente personal y contextual. Al explorar cómo aprende el cerebro, cómo influyen las emociones en ese proceso y cómo cada persona tiene formas distintas de acercarse al conocimiento, se busca que ustedes puedan realizar una reflexión, no solamente de cómo aprender, sino también cómo hacer
que se aprenda mejor y cómo hacer que nosotros como docentes podamos implementar las estrategias adecuadas para cada uno de nuestros estudiantes. Y aquí estaremos uniendo uno de los principios de la nueva escuela mexicana, que es el de la inclusión, entendiendo a la escuela inclusiva, no solamente como la atención a los alumnos con neurodivergencias, es decir, que tienen alguna discapacidad, alguna condición o alguna barrera en el aprendizaje, sino también en el ámbito de las poblaciones vulnerables, como pueden ser niños con desnutrición o que viven en un ambiente poco privilegiado emocionalmente hablando, es decir, que viven ciertos grados de violencia física, emocional, psicológica, económica, etcétera. La inclusividad de la escuela que propone la nueva escuela mexicana no solamente se centra en las neurodivergencias, sino en todas aquellas poblaciones que pueden tener alguna diferencia y que esta puede ser motivo de no conectar con las mismas oportunidades que quienes viven dentro de lo neurotípico o en condiciones propicias dentro de la familia y el contexto que los rodea. Las actividades que se van a desarrollar, pues es observar este video que va a servir de antecedente a la clase presencial, a la clase sincrónica. Posteriormente se va a favorecer y reforzar la relación entre el cerebro y aprendizaje a través de actividades que realizaremos el viernes y ampliar la información analizada en las sesiones, realizando unas lecturas de apoyo que se van a poder encontrar dentro de este mismo diseño instruccional en esta semana que nos corresponde. Y por último, pues tendremos el producto de aprendizaje, que es un ensayo reflexivo sobre la emoción, el cerebro y el aprendizaje. Cómo estos tres elementos están unidos y descubrir precisamente esa relación es uno de los elementos más favorecedores para cualquier docente. Damos un recorrido rápido. Aquí vemos la presentación en PowerPoint de esta sesión asincrónica. Después la de la sincrónica, un video que vamos a tener la oportunidad de reflexionar el día que nos veamos, el día viernes, y luego el material que se encuentra para apoyo de la construcción del producto de aprendizaje. Y la tarea, que es el ensayo reflexivo con las características que ya aquí se mencionan, la rúbrica para poder evaluar el ensayo y ya procederemos al siguiente tema de trabajo. Para continuar entonces con esta sesión, voy a compartirles el PowerPoint de esta semana. Bien, los procesos cognitivos. Recordemos un poco, porque ya son temas que de una u otra manera hemos estado observando a lo largo de nuestra formación. El sistema nervioso, o conocido como SN, está organizado en dos áreas anatómicas y funcionalmente diferenciadas. El sistema nervioso central, que es el centro de coordinación que conecta lo que sentimos. Esto es lo que vemos, oímos, olemos, gustamos y sentimos con lo que hacemos. Por ejemplo, la forma en que movemos nuestros brazos y nuestras piernas. ¿Sí? Y esta información se le llama receptora a través de los sentidos. Y el sistema nervioso periférico, que transmite la información desde las células receptoras que están especializadas para detectar tipos específicos de estimulación, como la luz, el sonido, aspectos químicos, el calor, la presión, hasta el sistema nervioso central y de vuelta hacia las distintas partes del cuerpo para responder a estos estímulos. El cerebro está entonces conformado, como ya lo veíamos anteriormente, por el hemisferio derecho, dedicado al procesamiento visual y espacial, y el hemisferio izquierdo, que
una de las acciones principales corresponde al uso del lenguaje. En cada uno de ellos vamos a encontrar neuronas, lóbulos y sistemas límbicos. Factores de riesgo como el consumo de sustancias, alimentación y la herencia tienen un impacto muy fuerte en la configuración de nuestro cerebro. También vamos a recordar que el cerebro no solamente está formado por el hemisferio derecho e izquierdo, sino que dentro de estos hemisferios vamos a encontrar una clasificación que es de la siguiente manera. Vamos a encontrar el lóbulo frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Cada uno de ellos tiene diferentes funciones que realiza dentro del proceso de aprendizaje. Los procesos psicológicos son un conjunto de funciones y actividades que se llevan a cabo en la mente humana para procesar, almacenar y utilizar información del entorno. Estos procesos son fundamentales para la comprensión de la cognición humana. ¿Sí? Vamos a anotar por ahí en alguna parte para que se vaya a nuestras neuronas especializadas, que son estos procesos de la mente, son fundamentales cuando hablamos del aprendizaje. Cómo procesamos la información que nos llega del medio, en dónde y cómo la almacenamos y cómo esta información eh, tiene que ver con el entorno en el que se vive. Vamos a hablar de 5 elementos que son fundamentales y que ocurren en nuestra mente en nuestro cerebro, sin que nosotros nos demos cuenta o lo percibamos en muchos de los casos. Vamos a hablar de la percepción. Implica la interpretación de la información sensorial que recibimos del entorno. Utilizamos mucho la palabra cómo percibimos al mundo. Ah, bueno, entonces lo usamos de manera cotidiana, de manera coloquial, y la intención que tenemos cuando hacemos esta pregunta es precisamente informarnos de cómo a través de los sentidos recibimos información de lo que nos rodea. Eso es una percepción. Posteriormente a la percepción hay un proceso, un periodo de atención, que es la capacidad de concentrarse en un estímulo o tarea específica mientras se filtran distracciones. ¿Qué ocurre con los niños que tienen trastorno de déficit de atención, con hiperactividad o sin ella? No tienen esos filtros para eliminar las distracciones y poder concentrarse en un objetivo, sino que su cerebro es completamente abierto, sin filtros, y lo que escuchan, lo que ven, lo que sienten, lo que huelen, lo que gustan, está al alcance de su cuerpo, y cualquiera de ellos puede ser un motivo para desconcentrarse o perder la atención. También es muy importante otro concepto que es la motivación, que lo podemos considerar, según los autores, como un proceso psicológico complejo que impulsa a las personas a actuar y a alcanzar objetivos. La motivación tiene una relación muy estrecha con el individuo. Para lo que para mí puede ser motivante, quizás para lo demás no lo sea, pero ahí radica la maravilla de ser únicos e irrepetibles. Es por ello que los docentes tenemos una misión muy grande para poder lograr aspectos motivacionales de manera general para que todo nuestro grupo atienda a ese proceso del desarrollo del aprendizaje hoy en la NEM a través de la metodología de proyectos y basándonos en los campos formativos y en los ejes articuladores. Para ello, claro, vamos a tener los PDA y los PDI, quienes nos van a guiar en el logro de la misión de esta motivación. Luego está el lenguaje, que es un proceso complejo que involucra la comunicación verbal y escrita. Es decir, cuando nosotros hablamos de lenguaje, generalmente lo asociamos
solo con lo que podemos expresar verbalmente. Pero en lo escrito también es una manera de comunicarnos. La memoria, que es la capacidad de almacenar, retener y recuperar información. Si nos comparáramos con una computadora, pues sería el inside, luego el proceso y el outside, cómo entra, cómo se maneja y hacia qué espacio se dirige la información y cómo la recuperamos cuando la necesitamos. La mente humana es exactamente igual, se percibe a través de los sentidos, se maneja en el medio del contexto, a través de la atención, de la motivación y lo guardo, entre comillas, en algún espacio de mi memoria para recuperarlo cuando yo lo necesite. Ujú. Las características de los procesos cognitivos son interactivos porque están en juego uno con otro. No hay una línea divisoria entre dónde estoy empezando a poner atención, en dónde estoy motivada, solo para efectos de estudio, pero interactúan entre sí mismos. Son adaptativos porque dependiendo del lugar en donde yo me encuentre, voy a poner en juego esas estrategias que mi mente, que mi cerebro está utilizando. Limitados en recursos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestros anclajes genéticos y con la diversidad del contexto en el que nos encontramos. Motivados por objetivos, es decir, lo que a mí me significa, lo que yo quiero aprender, para qué, cómo y dónde utilizarlo. Otra de las características es que son cambiantes a lo largo de la vida. Lo que ahorita, este proceso cognitivo que yo estoy desarrollando, ahora que estoy estudiando la maestría, quizás cuando ya la termine, ya no va a ser mi motivación, sino mi motivación va a ser aplicar los conocimientos que desarrollé a través de esta formación. Están influenciados por factores internos y externos, como lo mencionábamos, las cargas genéticas, pero también los estímulos que nos rodean. Son flexibles y modificables a lo largo de nuestra existencia y son invisibles, pero detectables. ¿A través de qué son detectables? Pues a través de las conductas, de las acciones que nosotros realizamos en nuestro entorno con respecto a esos procesos cognitivos. Vamos a enfocarnos hacia los que habíamos mencionado. Empezamos por la percepción. Y como ya se había dicho, es la manera de interpretar y de comprender la información que se capta a través de los sentidos. Para comprender los procesos perceptivos, se deben considerar tres aspectos que nos ayudan a entenderlos. Primero, cómo recibimos la información. Segundo, cómo agrupamos la información para determinar lo que representa. Y tercero, cómo combinamos toda la información con nuestro conocimiento previo para que nos resulte comprensible. La percepción entonces inicia con los sentidos, pero se dirige al cerebro para que esto que nosotros captamos pueda ser asimilable por nuestro cerebro a partir de las experiencias previas que ya tuvimos con algo igual o semejante. Por ejemplo, este es un ejercicio de percepción. Si observamos y analizamos esta mancha, pudiéramos decir, ¿qué es lo que presenta esta imagen? Algunos vamos a tener diversas opiniones de lo que es, ¿verdad? Sin embargo, ya observando y analizando, vamos a ir reconociendo ciertos rasgos hasta que lleguemos a darnos cuenta de que esa imagen es un pez, ¿verdad? Otro ejercicio de percepción es observar y analizar cuántos animales hay en la figura. Desde mi punto de vista, lo primero que vamos a captar aquí son las partes oscuras. Es decir, vamos a ver un árbol con sus raíces, el tronco, las ramas y las posibles hojas. Pero ya en un análisis más profundo, concentrando la atención en el dibujo, pues algunos de nosotros vamos a ver un rinoceronte, vamos a ver unos delfines, un delfín, un pez, un simio, una leona,
y gallinas, sapo, etcétera. Cada quien va a ir descubriendo el tipo de animales que se ven en ese segundo plano de la percepción. La importancia de la percepción en el aprendizaje. Es crucial que dentro del aprendizaje exista la percepción, porque afecta cómo los estudiantes acceden a la información, presentan la atención, interpretan las señales y se relacionan con el entorno de aprendizaje. Cada uno de los estudiantes, si tenemos 30, habrá 30 maneras de percibir lo que nosotros estamos trabajando dentro de las estrategias de enseñanza. Es por ello que es tan importante como docentes ser muy inclusivos en cuanto a nuestros proyectos, en cuanto a nuestros em, procesos de enseñanza. El segundo término es la atención, que puede definirse como la habilidad mental de generar y mantener un estado de activación tal que permita un acuerdo procedimental de la información. La atención permite la selección de información específica entre múltiples fuentes disponibles. Ujú. Dentro de la atención hay una clasificación de la misma y esta parte de la atención focalizada, que es la capacidad para responder a un estímulo en especial sin distraernos. Ujú. Es, por ejemplo, cuando escuchamos una instrucción. El segundo tipo es la atención alternante, que es la capacidad para cambiar el foco de atención entre dos o más tareas diferentes. Escribir y luego responder una llamada. Se menciona que las mujeres tenemos más desarrollada la atención alternante, porque podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? En el caso de las que son madres, pues pueden estar lavando la ropa en la lavadora, haciendo la comida y hablando por teléfono o chateando, ¿verdad? Atención dividida, que es la capacidad para atender dos tareas al mismo tiempo. Manejar y hablar, por ejemplo, esta suele verse limitada en complejidad, porque no podemos estar manejando y hablando y evidentemente no vamos a tener una concentración al 100% en esas dos cosas. Entonces se le denomina atención dividida. Atención selectiva, la capacidad para concentrarse en un estímulo relevante y suprimir otros irrelevantes. Por ejemplo, seguir una conversación en un lugar ruidoso. Ujú. Diferente a la focalizada. La atención focalizada nos dice que es cuando vamos especialmente por algo que nos interesa. Y esto significa que no va a haber otras más cosas que nos distraigan. Pero en la atención selectiva se utiliza cuando el entorno es muy entrópico, es decir, hay demasiados estímulos alrededor y podemos nosotros de manera consciente decidir a qué le vamos a poner atención. Y la última dentro de esta clasificación es la atención sostenida, que es la capacidad para mantener la atención durante un tiempo prolongado. Puede ser leer durante 30 minutos o más para aquellas personas que les gusta la lectura, ¿verdad? La importancia de la atención para el aprendizaje dentro del aula es esencial para que los estudiantes se enfoquen en la información clave, procesen la enseñanza, retengan conocimientos y se comuniquen de manera eficaz. El tercer elemento es la memoria. La memoria es el proceso cognitivo a través del cual se codifican, almacenan y recupera la información determinada, información determinada o un suceso concreto. Es el proceso psicológico que nos permite aprender. Esto lo dijeron González Rodríguez y Muñoz Marrón en el 2008. Las fases del proceso de la memoria son la codificación, almacenamiento o consolidación, recuperación y se explican de la siguiente manera. Cuando hablamos de codificación, decimos que es el primer paso, donde la información sensorial se transforma en una representación mental que puede ser almacenada. Por ejemplo, escuchar una canción y prestarle atención para recordarla,
Aquí se involucra el proceso como atención, la percepción, la interpretación y la organización. Son varios elementos de nuestro proceso cognitivo que se involucran. Si no tuviéramos la capacidad de codificar lo que percibimos, no tendríamos la manera de hacer esas imágenes de carácter mental. Dos, almacenamiento. Es el mantenimiento de la información en el tiempo. Puede ser por segundos, minutos, horas o años. Aquí se da la consolidación, que es el fortalecimiento de los recuerdos, muchas veces durante el sueño. El sueño, soñar, es uno de los medios de recuperación no consciente que existe dentro del ser humano. Y el cerebro nunca deja de funcionar. A veces decimos, ay, estoy muy cansada porque ya son las 12 de la noche y no he terminado mi trabajo, pero ya mi cuerpo no me da. Mis ojos se están cerrando, ¿verdad? Y entonces nos vamos y nos acostamos, pero nuestro cerebro sigue funcionando en ese dilema que nos falta por resolver. E incluso en muchas noches de sueño se percibe la respuesta o la manera en que vas a culminar un trabajo o cómo vas a resolver una problemática. Y esto no es que, este, que un ser extraño nos haya influido a través del oído, no, sino que nuestro cerebro sigue trabajando. Es una máquina maravillosa. La recuperación es la capacidad para acceder a la información almacenada cuando la necesitamos. Puede ser espontánea, es decir, cuando se recuerda algo sin ayuda. Generalmente eso es cuando ocurre que algún olor, algo que gustamos, incluso que escuchamos y nos desencadena un recuerdo. O una recuperación guiada, ya sea a través de pistas o claves, y esto generalmente se utiliza dentro de un ámbito escolarizado y que nosotros lo conocemos por conocimientos previos. Los tipos de memoria que existen. Primero está la memoria sensorial y que es pues todo aquello que nosotros recibimos a través de los sentidos. Guarda información por milisegundos o a veces por segundos. Nos permite dar sentido rápido a lo que vemos o escuchamos. Por ejemplo, cuando vemos una imagen fugaz o escuchas una palabra rápidamente, y eso hace que lo almacenes mientras lo estás necesitando en ese preciso momento. Luego viene la memoria a corto plazo, cuando la información dura por 20 a 30 segundos. Es como el escritorio mental. Puede ponernos la información que estamos usando en ese preciso momento. Por ejemplo, repetir un número de teléfono justo antes de marcar. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar. O sea, decir, ¿cuál es el número de teléfono de mi supervisora? Y en ese momento lo recuerdas, lo marcas y se vuelve a almacenar. La memoria a largo plazo es el almacena información por mucho tiempo, desde minutos hasta toda la vida. Es muy amplia y tiene varios tipos. La memoria a largo plazo es la que deja una huella, no solamente a través de los sentidos, sino de las emociones, del contexto, de los afectos, etc. Y dentro de esta memoria a largo plazo tenemos dos, que es la memoria explícita, es decir, consciente, que es episódica. Recuerdos personales como cumpleaños, vacaciones, pero también es semántica, porque es un conocimiento general. Capitales, hechos históricos, las tablas de multiplicar. Ujú. Entonces, la memoria explícita está relacionada con lo que yo quiero recordar. Y viene la memoria implícita, que es de carácter inconsciente. Es procedimental porque son habilidades motoras, ¿no? Y que estas pueden ser andar en bicicleta, nadar, chiflar. Ujú. Está condicionada porque estas respuestas son automáticas, ¿sí? Como salivar al oler una comida que nos recuerda a nuestra abuela, por ejemplo, suspirar
Si olemos el perfume de nuestra madre o de nuestro padre, que ya no están con nosotros, entonces la memoria a largo plazo tiene esas dos características. Puede ser una memoria explícita, que es consciente, y una implícita, que es de carácter inconsciente. Ambas son igualmente de importantes. Para el aprendizaje, la memoria desempeña un papel crucial en él, porque permite a los estudiantes recordar información previamente aprendida, aplicar estos conocimientos pasados y construir con ellos una base sólida para nuevos conceptos. Así es que la memoria juega un papel determinante para la consolidación de aprendizajes nuevos. El elemento siguiente es el lenguaje, que es el resultado de una actividad nerviosa compleja que permite la comunicación interindividual de estados psíquicos a través de la materialización de signos multimodales que simbolizan estos estados de acuerdo con una convención propia de una comunidad. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje que estamos utilizando es el español o castellano, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, nosotros tenemos una decodificación de las palabras que estamos utilizando y es de manera inconsciente, porque ya cada una de estas palabras tiene un significado dentro de nuestro cerebro y simple y sencillamente las estamos uniendo sin tener que ir diciendo el significado o la definición de cada palabra que yo estoy pronunciando. Esto lo mencionaron Le Corse y Le Mermet en 1979 y lo citó en 1988 un autor que es Peña. También vamos a mencionar que el lenguaje es un proceso cognitivo superior que permite a las personas comprender, producir y utilizar símbolos, principalmente la palabra, sin dejar de lado lo que es la escritura, para comunicarse, pensar, aprender y representar al mundo que nos rodea. A través del lenguaje se da la forma a la percepción, al pensamiento, la memoria y la interacción social. Entonces, el lenguaje es el mediador indispensable para poder generar todos aquellos códigos de interpretación que tenemos dentro de nuestro cerebro. Percepción del lenguaje, es decir, la comprensión. Vamos a tener varios aspectos que están involucrados en el lenguaje y que son mencionados y rescatados por Chomsky, que es el autor que más ha investigado o que más investigó sobre el lenguaje. Dejó escuela. Con esto quiero decir que dejó a seguidores que han seguido trabajando dentro de la explicación de lo que es el lenguaje. Vamos a tener primero la percepción auditiva o visual del lenguaje. La auditiva, pues es el oral, ¿no? El cerebro analiza sonidos, fonemas que capta el oído y que después, de manera automática y en milisegundos, forman la imagen en nuestro cerebro. La visual, si es un lenguaje escrito, el cerebro va a decodificar letras y palabras. Inciso B, análisis fonológico, que es la identificación de los sonidos del lenguaje y su secuencia. ¿Sí? Cómo las sílabas se tienen que ordenar para dar una idea. C, el análisis léxico, que es el reconocimiento de las palabras y su acceso al léxico mental, es decir, al diccionario interno de nuestro cerebro. Aquí el análisis léxico juega un papel preponderante para las personas que quieren aprender una segunda lengua. Se dice que uno de los principales barreras, de una de las principales barreras para aprender, por ejemplo, el inglés, es que en lugar de acompañar a la palabra la imagen que ésta tiene, lo que hacemos es tratar de, en español, encontrar la palabra que la define. Ejemplo, dog, ¿no? En lugar de pensar en un perro, porque la palabra dog es, la imagen es perro.
queremos buscar en nuestro diccionario interno cerebral qué significa dog, perro. Y entonces ahí ya hay una barrera que se tiene que pensar en inglés. No sé si sea verdad o no, ese es un análisis de la escuela chomskiana, pero bueno, yo nunca he podido aprender el inglés, lo entiendo, lo leo, pero no lo puedo pronunciar. Análisis sintáctico es el inciso D, que es la comprensión de la estructura gramatical de la frase. Cuando nosotros hablamos entonces ya de manera más formal sobre lo que es el sujeto, el verbo, el objeto, el, este, eh, mm, el objeto directo, indirecto, etcétera. Es cuando hacemos un análisis de cómo están formadas las diferentes frases con las que nos comunicamos. El E es el análisis semántico, que es la comprensión del significado de las palabras y oraciones en un contexto determinado. Eh, el F es el análisis pragmático, interpretación del significado según la situación comunicativa y está más relacionado con el aspecto práctico del lenguaje. Si vemos una frase irónica o tratamos de buscar las intenciones de lo que nos están diciendo o la emoción con la que nos están diciendo. Por eso hay muchas personas que dicen que no hay malas palabras, sino cómo las pronuncias. ¿Cuál es la producción del lenguaje? Primero hay una interacción comunicativa, surge por una necesidad, ya sea una idea, una emoción, una pregunta, una instrucción. Luego es la planeación lingüística, es cuando ya el cerebro selecciona el mensaje y organiza las palabras y las estructuras gramaticales para expresarlo. En tercer momento, vamos a ver la codificación léxica y gramatical. Aquí ya hay algo que quiero comunicar. Ya mi cerebro seleccionó el mensaje y lo organizó. Ahora hay que seleccionar correctamente las palabras y ordenarlas según las reglas del idioma. En español es el análisis de la oración, como ahorita decía, ¿no? Artículo, pronombres, sujeto, verbo, predicado, etcétera y las partes que lo conforman. Pero en Estados Unidos, en inglés, perdón, se dice que primero se utiliza el vocablo de lo que se va a hacer y después quién lo va a hacer. Es decir, primero el verbo, después el sujeto. Y nosotros es sujeto y verbo, ¿no? Entonces, dentro de la codificación léxica gramatical, tenemos que pensar qué tipo de lenguaje vamos a utilizar de lengua, perdón. El cuarto elemento es la codificación fonológica o grafémica. En el lenguaje oral se proponen los sonidos, que son los fonemas, y que formarán a las palabras. Dentro del lenguaje escrito, pues son los signos gráficos o lo que llamamos grafemas. El último es la articulación o escritura. Se ejecuta el acto motor de hablar o escribir. ¿Qué? Pues aquella intención de comunicación que tuvimos en un principio. Importancia del lenguaje para el aprendizaje. Es la herramienta principal de comunicación dentro del aula. Fíjense bien, ya sea a través de lo verbal, de lo escrito, del lenguaje de señas, que esto también ahora ha cobrado gran auge a partir de la inclusividad. Facilita la transmisión de información, la interacción y la comprensión entre docentes y estudiantes. La motivación es otro de los elementos dentro que ocurren en nuestro cerebro cuando hablamos del aprendizaje y su relación con el cerebro. El término motivación es un concepto que usamos cuando queremos describir las fuerzas que actúan sobre o dentro de un organismo para iniciar y dirigir la conducta de esto, ya sea para una acción de carácter personal o educativa. Los componentes que están implicados en la motivación son cuatro. La necesidad y deseo. Yo lo necesito, yo lo quiero. Entonces voy a estar motivado. La selección de las metas para saber cómo las voy a cumplir. Las expectativas y valoración que yo tengo de lo que deseo cumplir. Y la activación y mantenimiento, en este sentido, de lo que persigo.
No percibo, persigo. ¿De acuerdo? Tipos de motivación. Está la intrínseca, que estos tipos de motivación se extraen de la corriente psicológica conductista. Este tipo de motivación se produce cuando una persona se siente impulsada a realizar una actividad por el placer y la satisfacción que se obtiene de la actividad en sí misma. No requiere recompensas externas, ya que la actividad en sí es gratificante. ¿Con qué está muy asociada la motivación intrínseca? Con los actos de beneficencia. ¿Sí? Con las personas que son muy activas dentro de ayudar a otros sin recibir nada a cambio y que se sienten bien solamente por el hecho de estar cumpliendo con algo que a ellos les gusta. Todos podemos llegar a tener motivación intrínseca. De hecho, es una de las metas que hay dentro del aspecto educativo, que hagamos las cosas porque nos gusta hacerlas, sin esperar una recompensa. Tenemos a la motivación extrínseca, que es la que se refiere a la relación de una actividad debido a recompensas externas, como el dinero, el reconocimiento social o la aprobación, ya sea verbal o por escrito. Si bien estas recompensas pueden ser efectivas para impulsar el comportamiento, la motivación intrínseca suele ser más duradera y auténtica, porque no necesitamos que nadie nos dé nada, ¿sí? Sino que esta está ahí por sí misma. En cambio, en la extrínseca, cuando se retira la recompensa, se tiende a acabar la motivación. La importancia de la motivación en el aprendizaje. Desempeña un papel esencial en el proceso de aprendizaje, ya que influye en el grado de compromiso y esfuerzo que los estudiantes están dispuestos a invertir en sus estudios. Si los alumnos están motivados para aprender las tablas de multiplicar, porque con ellos saben que van a poder realizar multiplicaciones y divisiones, pero les interesa la parte matemática, entonces se va a lograr con, con mucha facilidad. Si no les explicamos a nuestros estudiantes la finalidad de cada aprendizaje que ellos deben desarrollar, entonces la motivación va a ser muy pobre, no va a ser mm, va a ser muy pobre desde lo extrínseco y casi nula desde lo intrínseco. Aplicaciones prácticas de los procesos psicológicos en educación. ¿Para qué nos sirven todos estos procesos? Para diseñar material educativo, en el caso de los maestros, porque comprender cómo los estudiantes perciben y procesan la información sensorial ayuda a diseñar materiales educativos atractivos y efectivos, ya sea manipulables o pueden ser digitales. Enseñanza personalizada, porque adapta las estrategias de enseñanza y el ritmo de aprendizaje según las diferencias individuales en la atención, la memoria y la motivación de los estudiantes. ¿Sí? Y este cumple con un precepto de la NEM, que es la inclusión educativa. Enseñanza personalizada. Adaptar las estrategias de enseñanza y el ritmo de aprendizaje según las diferencias individuales en la atención, la memoria y la motivación de los estudiantes. De esta manera, yo voy a través de un diagnóstico identificar a mis estudiantes para reconocer es su ritmo de aprendizaje, es decir, los tiempos con los que pueden cumplir una actividad y entonces poder tener alternativas para quienes lo hacen más rápido. Puede ser que se utilicen otras actividades, otros ejercicios, o que los pongamos como monitores para aquellos niños que son un ritmo más lento. Nos permite gestionar la gestión de la clase porque utiliza conocimientos sobre la atención y la emoción para crear un entorno de aprendizaje que fomente la concentración y el bienestar emocional de los estudiantes. Aplicaciones prácticas. Una evaluación significativa que hoy le denominamos una evaluación formativa. Diseñar evaluaciones que promuevan la recuperación activa de información y la aplicación de conocimientos en lugar de simplemente medir la memorización. Que esa evaluación, además,
esté ajustada a las características de nuestros estudiantes y no que los estudiantes traten de ajustarse a las características de la evaluación que voy a aplicar. Es por eso que una evaluación formativa nos lleva a identificar los elementos de las zonas de desarrollo de cada uno de los estudiantes. El desarrollo del lenguaje, estimular el desarrollo del lenguaje en las etapas tempranas y enseñar habilidades de comunicación efectiva en niveles educativos superiores. Eso también, conocer los aspectos de los procesos psicológicos nos va a ayudar a identificar qué tipo de lenguaje tenemos que utilizar para que nuestros estudiantes puedan decodificar lo que les estamos diciendo. Llevar a la motivación intrínseca. ¿Cómo? Diseñando actividades educativas que despierten el interés y la curiosidad de los estudiantes para promover la motivación intrínseca. Aquí viene la metodología de la NEM, que es el trabajo por proyectos, el trabajo por comunidad educativa. Gestión emocional. Reconocer y apoyar la gestión de las emociones en el aula para crear un ambiente de aprendizaje positivo. Entre más mm, emociones positivas existan dentro de un grupo, como la amistad, la solidaridad, el respeto, la empatía, generará interacciones positivas entre los miembros de ese salón y entonces será muchísimo más fácil que se gestionen las emociones cuando haya algún problema entre ellos. Si hay compañerismo, entonces hablemos sobre el problema. Si hay la necesidad de apoyar a alguien, seamos empáticos con este compañero y así nos ayudará el reconocimiento de los procesos psicológicos, ese vínculo entre el aprendizaje y la emoción, a lograr gestionar de manera positiva las interacciones dentro de nuestro grupo con nuestros estudiantes. Bueno, muy bien. Este es em, la diapositiva que nos marca la del día de hoy, la sesión del día de hoy. Nos vemos el viernes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Estaremos trabajando esa segunda parte de lo que son el aprendizaje y el cerebro. Nos vemos y muchas gracias.